Muy bien, muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a iniciar con la lección número 2 de la lección Carta a los Hebreos. Durante todos estos meses que vendrán, pues tendremos la oportunidad de estudiar el libro en su totalidad. Si ustedes recuerdan, en la lección uno nosotros iniciamos haciendo una exégesis, podríamos decirle, del texto, es decir, tomando el primer capítulo, los primeros versículos y desmenuzando, yendo versículo por versículo para poder extraer de él la mayor información posible, ¿no es cierto? El autor del libro de los Hebreos, que como bien lo leímos en las notas de la lección número uno, muy presuntamente sea el apóstol Pablo, antes de iniciar con la temática específica del libro, que como bien lo recordaremos, el libro de Hebreos hace una ampliación al servicio del santuario, no solamente la copia en esta tierra que existía en los tiempos de Moisés, sino al servicio que sucede en el verdadero santuario en el que se encuentra en el cielo, ¿no? El templo de Dios en el cielo y el santuario que allí se encuentra. Pero antes de iniciar con esa temática o antes de meterse de lleno a hablar acerca del santuario y su servicio, el apóstol Pablo comienza haciendo una presentación magistral acerca de Cristo. Para el apóstol Pablo es muy importante que nosotros podamos entender quién es Cristo, cuál es su naturaleza y cuál es el papel de Cristo dentro del sistema de los sacrificios, el oficio del santuario terrenal y el oficio del santuario en el cielo. Por lo tanto, los primeros versículos de la lección anterior hicieron una breve presentación de Cristo, ¿cierto? Una breve presentación de Cristo. Sin embargo, esa presentación es un poquito más completa de lo que vimos la semana anterior. Hoy recordaremos aquellos versículos del capítulo 1 del libro de Hebreos que van desde el versículo 8 hasta el versículo 14. Estos versículos también hablan de Cristo, hablan un poco de su naturaleza, de quién es Cristo, del papel que juega dentro de no solamente el santuario, sino dentro de la creación y dentro del plan de redención. Así que con eso en nuestra mente, yo quisiera que pudiéramos hacer este recorderis de la lección, ¿cierto? Y yo pues me he tomado la libertad de responder algunas de las preguntas aquí en el PDF, ¿no es cierto? No con la intención de simplemente pasar de largo y leer, sino para que nos pudiéramos guiar de pronto y enfocarnos bien en el estudio, ¿listo? Entonces yo quisiera que fuéramos respondiendo las preguntas. Va a haber algunas preguntas en las que quizá nos espaciemos un poco más cuando se requiera, otras en las que pasaremos un poco más de largo. Pero la idea es que el mensaje pues pueda ser bien entendido por todos. Les voy a pedir, mis queridos hermanos, que me ayuden bastante con las lecturas que vamos a ir haciendo. Encontraremos, como lo dijimos en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, nuestro texto base para el estudio en la mañana de hoy. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta de esta lección era una especie de recorderis de lo que estudiamos en la lección anterior. Y nos decía de quién habla el primer capítulo de Hebreos. Ya lo hemos mencionado, el primer capítulo de Hebreos es un capítulo introductorio que habla acerca de la persona de Cristo Jesús, de su naturaleza y de el papel que juega dentro del plan de la salvación, ¿cierto? Entonces, vamos a recordarlo yendo al versículo 2 del capítulo 1, por favor, y voy a pedirle dentro de las personas que están aquí conectadas, estamos 12 personas conectadas, yo sé que en cada uno de los lugares hay más personas que nos están acompañando, pero quisiera que por favor, sin necesidad de entrarles a pedir de más, usted voluntariamente pudiera prender el micrófono y que todos pudiéramos participar, por lo menos en la lectura. ¿Listo? Alguien que me ayude con el verso 2 por favor. Hebreos 1:2. Amén. Pero en estos últimos días nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo los mundos. Muy bien, entonces el capítulo de Hebreos nos dice en el versículo 1, como ustedes lo recordarán, que Dios
durante toda la historia de este mundo, después de que el hombre cae en pecado y el contacto o la relación no podía ser tan directa porque estando delante de la presencia del Señor nos consumiríamos, el Señor en el pasado habló de muchas formas y de muchas maneras a través a nuestros padres, dice el apóstol Pablo, a través de los profetas. Pero en los últimos días, y nosotros en la lección anterior entendimos a qué hace referencia con esa expresión de los últimos días. Esa expresión puede ser utilizada para referirse a diferentes espacios de tiempo, pero aquí en el versículo 1 del libro de Hebreos, estos últimos días hace referencia a la nueva dispensación o al nuevo pacto, o desde que Cristo Jesús viene a esta tierra, nace a través del vientre de una mujer, crece realiza su ministerio en nuestro favor, muere, resucita y asciende y en adelante. Desde allí en adelante el Señor nos ha hablado, dice Pablo, según el versículo 2, por medio de Cristo, el Hijo, y por medio de él cual se realizaron o fueron hechas todas las cosas. Entonces, vamos a estudiar la historia de ese Cristo, su ministerio, el papel que juega dentro del plan de salvación, porque es la forma que Dios para nuestros días ha decidido darnos a conocer su verdad. Esa es la introducción y lo que nos enfoca bien en por qué en el capítulo 1 del libro de Hebreos se hace tal presentación de Cristo. ¿Listo? Los versículos que siguen ya los estudiamos la semana anterior, creo que no hay necesidad de volver a pasar por ellos, pero vamos a iniciar con el versículo 8, que era realmente lo que se estudió durante esta semana. ¿Listo? Así que quiero que por favor, antes de leer la pregunta, vayamos al versículo 8 y podamos leerlo. Otra persona que me ayude. Hebreos 1:8. Amén. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hermana, le voy a pedir un favor. Lea, por favor, desde el versículo 6 y vamos a ir hasta el versículo 8 nuevamente, para colocar el contexto. Versículo 6 hasta el versículo 8. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Muy bien. Entonces, la pregunta número 2 nos dice, ¿quién le habla al Hijo de Dios en el versículo 8? ¿Quién le habla al Hijo de Dios? Bueno, la respuesta es el Padre, que es Dios, le habla al Hijo, que es Cristo Jesús, ¿cierto? En el versículo 6 dice, introduciendo, dice la versión que leyó la hermanita, el primogénito en el mundo, ¿cierto? Pero hemos entendido que una versión o una traducción más literal debería ser al unigénito, ¿no? Al único Hijo de Dios. Adórenlo todos los ángeles de Dios, ¿cierto? Después nos dice, de los ángeles dice, hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego, pero en cambio, o en lugar de dirigirse al Hijo como a un ángel, al Hijo le dice, ¿quién es el que está hablando allí y que Pablo cita entre comillas? Pues es el Padre el que está hablando y que le va a decir unas palabras a Cristo Jesús, es decir, al Hijo. Ahora, ¿cuáles son esas palabras según el versículo 8 en su parte final? Bueno, el Padre le dice al Hijo, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad, el cetro de tu reino. Por lo tanto, si nosotros pudiéramos unir la pregunta número 2 con la pregunta número 3 y volverla a hacer, ¿quién le habla al Hijo de Dios en el versículo 8 y qué le dice? Pues la respuesta sería, el Padre que es Dios le habla al Hijo Cristo Jesús, que también es Dios. ¿Y cómo lo llama? Llama a Dios, tu trono, oh Dios, ¿cierto? Tu trono, oh Dios. El Padre hablándole al Hijo. El Padre hablándole al Hijo. Quisiera de pronto hacer un paréntesis aquí
y ver un poquito o que entendamos la relevancia de lo que Pablo está diciendo en estos versículos. Pablo se prepara para hablar acerca de, en todo el libro de los Hebreos, hablar al pueblo judío, a los hebreos, hablarles acerca de el verdadero significado del ministerio en el santuario terrenal y el verdadero significado del ministerio en el santuario celestial. El pueblo judío, para el pueblo judío, para los hebreos, la figura del santuario era una figura de una u otra manera bien arraigada dentro del pueblo, hacía parte de su día a día, y a pesar de que con los años el servicio que allí se realizaba había perdido sentido y había perdido significado, y para el momento en el que Pablo escribe el libro, pues era un sistema ritual vacío que carecía de la presencia del Señor bendiciendo ese ministerio, porque Cristo Jesús ya había muerto en la cruz del Calvario. Los judíos estaban bien familiarizados con el sistema de sacerdotal, ¿cierto? Pablo, más adelante en el libro de los Hebreos, va a llegar a la conclusión y nos va a presentar, siendo guiado por el Espíritu Santo, que el verdadero sumo sacerdote que tenemos en el cielo es Cristo. Pero Pablo, siendo un hombre muy estudiado, muy estructurado, muy bien preparado, antes de llegar a los hebreos, antes de llegar a los judíos, porque para ellos de forma específica está escrita esta carta, antes de decirles Cristo es el verdadero sumo sacerdote que está ministrando en el santuario celestial o que lleva a cabo su misión en el santuario celestial, Pablo les dice, la Biblia presenta que Dios Padre llama a este Cristo que estuvo entre nosotros, lo llama Dios. Eso va a ser muy relevante y muy importante dentro de todo el contenido de la carta. ¿Por qué? Porque para el pueblo judío, el concepto de un sacerdote solamente tiene sentido si ese sacerdote viene dentro de un linaje específico y bien reconocido, que era el linaje de Leví. Es decir, para el pueblo judío, ninguna persona podría ser considerada un verdadero sacerdote si no viene de ese linaje. Ahora, nosotros sabemos que Cristo Jesús no pertenece a ese linaje, no pertenece al linaje de Leví. Y Pablo, antes de poder llegar a eso, les dice, miren, el propio Padre, cuando se dirige a Cristo, el Hijo, lo llama Dios. Y Dios está por encima de Abraham, está por encima de Leví, está por encima de cualquier linaje humano que se pudiera haber establecido. Y por eso, Pablo quiere introducir desde el comienzo en el capítulo 1 una correcta noción de quién es Cristo y cómo Cristo está por encima de todo, para que cuando llegue el momento de darle un mensaje que para ese entonces no estaba listo para escuchar mucha o gran parte del pueblo judío porque habían rechazado al Señor, y que aún dentro de los profesos cristianos había muchos que tenían una comprensión equivocada de quién era Cristo y cuál era su ministerio, pues Pablo se adelanta y les dice, el propio Padre llama a Cristo Dios, y eso está por encima de cualquier cosa. Bien, hermanos, si hay alguna pregunta y algún aporte, por favor no duden en prender su micrófono y hacérmelo saber. ¿Listo? Como yo Hermano estoy Andrés, leyendo, sí. sí, en el capítulo 1, aportando, agregando un poco lo que usted habla aquí sobre el Hijo, en el capítulo 1 se hace énfasis en la divinidad de Cristo, en hablar de Él como Dios y como nuestro creador, como el creador del universo, ¿sí? Porque ya vamos a mirar que hace énfasis el capítulo 2. Pero primero, aquí se aclara en el capítulo 1 eso, debe de aclararse, como usted ya lo ha dicho, la divinidad de Cristo, el poder, es la misma imagen de su ser real, o sea, la misma imagen de Dios, ¿sí? Y es también creador. Entonces, me llama mucho la atención el capítulo 1 por eso,
porque primero el Padre comienza reconociendo al Hijo como Dios, reconociendo la divinidad del Hijo. Muchas gracias, hermano. Muy bien. ¿Hay alguien más que quiera aportar? Bien, entonces en el versículo 8, el Padre llama al Hijo Dios, ¿cierto? Tu trono, oh Dios. Ahora, hay una pregunta muy interesante que es la pregunta número 4 y es, ¿cómo llegó el Hijo a tener ese nombre? ¿Cierto? ¿Cómo llegó el Hijo a tener ese nombre? ¿Qué nombre? Pues el nombre que el Padre le está otorgando en el versículo 8, tu trono, oh Dios, es decir, Dios Padre llama a Cristo Dios. Entonces, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Cierto? Entonces, el versículo 4, que fue un versículo que estudiamos la semana anterior, dice de la siguiente manera, alguien que me ayude, por favor. El hijo Amén. llegó a ser, Ya, siga, hermana. el hijo llegó a ser tanto más excelente que los ángeles, así como el nombre que heredó es más sublime que el de ellos. Muy bien. Entonces, este versículo debe ser muy bien estudiado y debe hacerse una claridad al respecto, ¿cierto? Respondiendo a la pregunta, ¿cómo es que el hijo llega a tener ese título? Pues la parte final del versículo 4 es muy clara diciendo porque el mismo padre se lo ha dado o porque lo heredó eh, del más, pero así como el nombre que heredó es más sublime que el de los ángeles, ¿es cierto? Es decir, lo heredó directamente de Dios, es decir, Dios Padre se lo ha dado. Sin embargo, la parte inicial del versículo, voy a volverla a leer según la versión que dijo la hermana, dice, el Hijo llegó a ser tanto más excelente que los ángeles. Yo quisiera preguntarles, mis queridos hermanos, la verdad yo no los pude acompañar el sábado anterior, pero quisiera preguntarles, ¿por qué esa parte inicial del versículo 4 debe ser muy bien estudiada y debemos tener mucho cuidado con ella? Hermano Andrés, eh, ¿Sí? pues las veces que he tenido la oportunidad de hablar con otras personas, específicamente testigos de Jehová, ellos lo toman como al Señor Jesús por esos versículos como si fuera un ángel, ¿sí? No sé si en otras religiones también lo tomarán. Entonces, el apóstol Pablo está en estos versículos de ahí en adelante contrastando la diferencia que hay entre Jesús como Dios y los ángeles, ¿sí? Y entonces ahí menciona algunos atributos, entre ellos pues que el nombre de Dios lo ha recibido por heredad, por herencia, ¿no? Y mientras que a los ángeles digamos, les determina ciertas características que aunque tienen misiones especiales, pues no se les considera ángeles, no se les manda a adorar, como dice más adelante, a los ángeles, al contrario, manda a los ángeles a que adoren al Hijo porque es Dios. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Cuál es o por qué ese versículo debe ser bien estudiado y bien entendido? Hermano Andrés, Sí. yo tengo la versión 1909 y dice, hecho tanto más excelente. O sea, esta versión, pues está, digamos, esta parte hecho. O sea, que Cristo fue hecho, ¿sí? O Ujú. fue creado, o lo sostienen muchos. Entonces aquí esta palabra no debe estar hecho. Y en la otra versión que tengo acá, en Biblia Física, dice, el Hijo llegó a ser tanto más excelente. Tenemos que recordar, mis hermanos, de que las Biblias están adulteradas, están alteradas. Y esta palabra de 1909, Reina Valera 1909, no concuerda aquí, hecho. O sea, que Cristo fue hecho, ¿cierto? Entonces, como dice el hermano Andrés, tenemos que analizar muy bien este texto bíblico para no ir a caer en el mismo error de todos los que niegan la divinidad de Cristo y dicen que Cristo fue creado, fue engendrado.
Muy bien, listo, muy bien, hermana, muchas gracias. Ahora yo les pregunto, como lo han mencionado las hermanas anteriormente, pues si nosotros leemos que el Hijo llegó a ser, pues da la impresión de que en algún momento no lo fue. O si nosotros leemos fue hecho tanto superior, como lo acabó de expresar la hermana anteriormente, pues da la impresión de que Cristo fue creado. Y si a esa impresión le sumamos que ha sido cambiada la palabra unigénito por primogénito, pues con más razón ese concepto o esa idea puede llegar a ser aceptada o puede llegar a ser entendida, ¿no es cierto? Yo les pregunto, mis queridos hermanos, ¿cuál es una correcta traducción del versículo 4? Es decir, el versículo 4 de Hebreos 1 no debería decir el Hijo llegó a ser, y tampoco debería decir porque fue hecho tanto más excelente. ¿Cuál debería ser la traducción correcta de ese versículo? Pues diríamos, hermano, que el Hijo siempre ha sido, sí, más excelente que los ángeles. Bien. Diríamos, puede ser una expresión correcta, una palabra, cambiarle esta palabra, el Hijo siempre ha sido, desde la eternidad o algo así, era de mencionar la eternidad. Bien. Hermanos, confírmenme por favor si están viendo mi pantalla en este momento y estamos buscando el versículo de Hebreos 1:4. ¿Lo están viendo en pantalla? Sí. Sí, hermano. Bueno, muy bien, listo. Miren, aquí yo tengo a través de esta aplicación una comparación entre varias versiones de la Biblia para el mismo versículo, ¿cierto? Varias versiones de la Biblia. Me llama, nosotros sabemos que hay Biblias que pues decididamente mm, presentan un mensaje doctrinal equivocado, abiertamente, ¿cierto? Que hay otras que lo hacen en mayor o en menor medida, pero que realmente nosotros deberíamos hacer bien en poder tener, ojalá, pues, algunas Biblias en inglés y entre más Biblias nosotros tengamos o más versiones donde podamos comparar y juntamente echar mano del espíritu de profecía, pues más seguros estaremos, ¿cierto? Hay algunas versiones como la TLA. ¿Alguien me recuerda cuál es la versión TLA? Hermano, ¿me están escuchando? Traducción en lenguaje actual. Muy Sí, bien. sí. La traducción en lenguaje actual, que es una Biblia que abiertamente tiene muchos errores doctrinales, ¿cierto? Que ataca el ministerio de Cristo Jesús, que habla acerca de la predestinación, que, bueno, que habla acerca del domingo como el día del Señor, etcétera. Esta versión dice, el Hijo de Dios llegó a ser superior a los ángeles, ¿cierto? Que es precisamente el inconveniente que nosotros estamos mirando. Las Reinas Valera de 1960, 77, 95 también dicen fue hecho tanto superior a los ángeles. Pero hay algunas versiones que se acercan un poco más al original. Ojo, en este sentido yo no estoy recomendando estas versiones, pero estoy diciendo que en este versículo tienen una mejor traducción, una traducción más cercana al original. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, quisiera que pudiéramos leer esta versión, NTV. ¿Alguien recuerda cuál es la traducción NTV? Bueno, la traducción NTV es Nueva Traducción Viviente, la traducción de la Nueva Traducción Viviente. Y yo quisiera leer, por favor, de esta versión, el versículo. Alguno de los que no haya leído, por favor, ayúdeme a leer este versículo. Amén. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Muy bien, hermanos, yo les pregunto, cuando nosotros leemos este versículo en esta versión, el mensaje que se entiende, digamos, de primerazo, la palabra que nosotros utilizamos, ¿cambia? ¿Sí o no? Sí.
Por supuesto que sí, porque miren, nosotros veamos cuál es el contexto. El contexto es, versículo 1. En el pasado Dios nos ha hablado a través de los profetas, pero ahora nos habla a través de el Hijo, según el versículo 2. A través de él hizo los mundos. El versículo 3 dice que el Hijo es el resplandor de su gloria, por el medio del cual se sostienen todas las cosas. Y entonces el versículo 4 dice, esto demuestra que el Hijo es, no llegó a ser, no fue hecho, el Hijo es muy superior a los ángeles. Y eso es precisamente lo que Pablo quiere decir, porque si nosotros vemos más adelante, Pablo va a llegar, va a preguntar, porque en el versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles Dios dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, yo seré tu padre y tú serás mi hijo? ¿A cuál de los ángeles? Es decir, Pablo está diciendo, a ningún ángel Dios le ha hecho esa afirmación. Entonces, esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles. Muy superior. Ahora, la versión LBLA, ¿cuál es esta versión? La Biblia de las Américas, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Siendo mucho mejor que los ángeles, siendo Jesús es, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. ¿Qué es lo que Dios le ha dado? Dios Padre le ha dado a Cristo. ¿Qué es lo que Dios Padre le ha dado? Dios Padre le ha dado El un nombre. nombre. Es más, la lección, permítanme, me regreso por favor a la lección. La lección nos dice, ¿cómo llegó el Hijo a tener este nombre? Porque Dios Padre se lo dio. Dios Padre le dio un nombre, ¿no es cierto? Pero no lo creó, no llegó a ser Cristo. Cristo es y siempre ha sido. Y lo que Pablo quiere enfatizar en estos versículos no es la creación de Cristo, no es el momento en el que llegó a ser. Lo que Pablo quiere enfatizar, vuelvo y les digo, recuerden que le está hablando a los hebreos y Pablo les quiere decir que Cristo Jesús está por encima de Abraham, por encima de Leví, por encima de los ángeles y que Cristo Jesús es Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta hacia dónde va Pablo, como vuelvo y lo menciono, como ese escritor y persona bien preparada, pues nosotros comenzamos a entender por qué Pablo comienza a seguir este camino. Porque Pablo va a llegar acá a decir, Cristo Jesús es Dios, es nuestro sumo sacerdote, por medio de él todas las cosas fueron hechas, es aquel que intercede por nosotros, a él debemos acudir, etcétera. Pero para Pablo llegar acá, necesita hacerle entender a quien le está escribiendo la preeminencia de Cristo. ¿Listo? La preeminencia de Cristo. Hacia allá quiere ir Pablo, pero Pablo va construyendo, va estructurando la idea. Recuerden que para que nosotros podamos extraer la mayor información posible de un versículo, nosotros debemos entender el contexto del versículo, porque un texto fuera de su contexto, pues no puede ser aplicado. Y además del contexto o parte de ese contexto implica quién escribe y a quién le escribe. ¿Listo? Por eso cuando nosotros, por ejemplo, estudiamos el mensaje a las iglesias y cuando nuestros pioneros lo estudiaron y el pastor Uriah Smith escribe el libro Daniel y Apocalipsis y el pastor Haskell escribe la historia del vidente de Patmos, ellos comienzan a estudiar el mensaje a la iglesia de Éfeso y hacen un pequeño estudio de dónde estaba Éfeso, quiénes eran las personas, cómo era la ciudad, cuál era el contexto. Porque cuando tenemos ese contexto sabemos hacia dónde vamos. ¿Listo? Entonces, el versículo 4 no hace referencia a la creación de Cristo, sino hace referencia a la preeminencia de Cristo, a la superioridad de Cristo por encima de cualquier otro ser que exista y lo diferencia no solamente en que estos otros seres que existen o que existimos fuimos creados, sino que Jesús no solamente no fue creado, existe desde siempre, no cambia, no varía, como lo vamos a ver más adelante,
sino que es el creador, es el sustentador, es Dios, porque el mismo Padre lo llama Dios, ¿cierto? Y recibió de él su nombre. Bien, ¿hay algo que alguien quisiera decir al respecto? Muy bien. La pregunta 5 dice, ¿hay algo raro en que el hijo tenga el nombre de su padre? Es decir, ¿cuál es el nombre del padre? Dios. Muy bien, Dios. Y hay Jehová, algo raro Jehová. en que el Padre, Dios, Jehová, lo llame al Hijo Dios. ¿Hay algo raro en eso? No, hermano. Por Sí, supuesto no, que hermano. no hay nada raro. ¿Por qué? Porque Él los es, dos son Dios. los dos son Dios, los dos son eternos, los dos son creador, entonces no hay nada de raro eso. Está en Listo, muy igual. bien. Entonces, entendemos por qué Pablo lo presenta de esa manera, ¿no es cierto? Ahora bien, el versículo 8, nos dice, en cambio, al Hijo dice, o lo voy a leer, ¿no es cierto? Lo voy a leer directamente. Ah, no. Sí, voy a leer el versículo 8. En cambio, al Hijo le dice, tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad, el cetro de tu reino. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, la pregunta 6 nos dice, ¿qué dice de su trono? ¿Qué le dice el Padre al Hijo acerca de su trono? Ya habíamos visto que el Padre le dice tu trono, oh Dios. Ahora, ¿qué características da del trono del Señor? Le dice, del trono del Hijo, le dice que ese trono es eterno y es para siempre. Es eterno y es para siempre. Y aquí me voy a adelantar un poquito, ¿listo? Me voy a adelantar un poquito porque la parte final del versículo 8 dice, cetro de equidad, el cetro de su reino. Había una nota en la parte inferior de la lección que nos explicaba qué significa cetro de equidad, o dice en otras versiones, cetro de justicia, es el cetro de tu reino. Y palabras más, palabras menos, lo que decía la nota a pie de página era que un cetro es un símbolo de la característica del reino como tal. ¿Listo? Un cetro es un símbolo de la característica del reino como tal. Es decir, que si el cetro es luz, el reino es luz. Que si el cetro es amor, es porque el reino es amor. Que si el cetro es justicia, entonces el reino al cual pertenece ese cetro es un reino de justicia. Por lo tanto, el mismo Padre le está diciendo al Hijo, tu trono, oh Dios, es un trono que representa o que muestra un reino eterno, un reino que dura para siempre y es un reino de justicia o es un reino de equidad. Lo dice el versículo 8. ¿Listo? Ahora, si nosotros nos damos cuenta o si nosotros lo vimos a fondo, en la lección, no solamente en la de la semana anterior, sino en esta, una vez más. ¿A quién le está escribiendo Pablo? Al ¿A quién le está pueblo, escribiendo Pablo? al pueblo hebreo. Muy bien, al pueblo hebreo, al pueblo judío. Ahora sí, el pueblo judío, algunos se habían convertido, pero en términos generales rechazaron a Cristo. Tenían muchos problemas en aceptar a Cristo como realmente el Hijo de Dios, como el Mesías, ¿cierto? Pero en teoría, ¿qué sí aceptaba el pueblo hebreo en su totalidad? ¿Qué sí aceptaba o qué decían aceptar? El pueblo hebreo decía aceptar la ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento. Y yo no sé cuántos de ustedes lo vieron en el estudio de esta semana, pero es muy interesante saber que prácticamente todos los versículos, desde Hebreos 1, 8 al 14, todos los versículos no son otra cosa sino citas del Antiguo Testamento. Citas del Antiguo Testamento. Pablo le va a hablar a los hebreos, le está hablando a los hebreos, a los judíos. Y Pablo, para poder entrar al pueblo judío y explicarles realmente que abran sus ojos de quién es Cristo,
Pablo les comienza a decir palabras menos, palabras más, palabras menos. Miren, estos textos encuentran su realidad en Cristo. Encuentran su realidad en Cristo. Yo quiero que por favor, no está en la lección, pero quiero que me acompañen, por favor, a Salmos capítulo 104, versículo 4, y que alguien me ayude con ese versículo. Salmos capítulo 104, versículo 4. Amén. Haces a los vientos, Salmo 104, 4. Haces a los vientos tus mensajeros y a las llamas de fuego tus ministros. Muy bien. Dice mi versión, haces a tus ángeles, mensajeros, y a tus ministros llamas de fuego, ¿cierto? Y precisamente en el versículo 7 de Hebreos 1:7 dice, de los ángeles dices, haces a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Es decir, es el mismo versículo que está citando del libro de los Salmos, ¿no es cierto? Ahora, el versículo 8 dice, en cambio al Hijo le dice, tu trono, Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia y de equidad es el cetro de tu reino, ¿cierto? Entonces Pablo comienza a citar y comienza a decir, estos textos encuentran su realidad en Cristo, ¿listo? Encuentran su realidad en Cristo. Bien, le dice que su reino o su trono es eterno, es para siempre y que representa un reino de justicia. ¿Listo? Ahora, la pregunta 7 dice, ¿está el Hijo de Dios ahora en un trono? ¿Está el Hijo de Dios ahora en un trono? Muy bien, vamos a leer, por favor, Hebreos 8:1. Amén. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, en el cielo. Muy bien, amén. Entonces dice el autor del libro de los Hebreos, muy seguramente Pablo, que lo principal, nos estamos adelantando, ¿no es cierto? Pablo inicia presentando a Cristo, su naturaleza, su divinidad, el papel que juega dentro del plan de salvación, su obra creadora, su obra sustentadora, que está por encima de todos y de cualquier cosa, que no es creado. Pero Pablo, ¿a dónde quiere llegar? Al versículo 8 y a otros versículos del libro de Hebreos más adelante que dice que lo que principal que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo. ¿Listo? Entonces se presenta al Hijo de Dios en un trono, sentado en un trono o centrado a la diestra del trono del Padre, ¿cierto? Pero si nosotros complementamos el versículo de Hebreos 8:1 con Apocalipsis 3:21, nosotros nos vamos a dar cuenta que estar centrado a la diestra del trono equivale a estar sentado en el trono. Vamos a leerlo, por favor. Apocalipsis 3:21. Alguien que me ayude. Amén. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Muy bien. Entonces, Hebreos 8:1 dice, tenemos a un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad del cielo. Se sentó a la diestra, a la mano derecha hace referencia a un puesto de suma relevancia, de suma importancia. Pero Apocalipsis 3:21 lo aclara y dice, en palabras del mismo Cristo, al que venciera, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, ¿cierto? Entonces, Cristo Jesús está sentado en un trono, se lo presenta como en un trono, ¿cierto? Según Hebreos capítulo 8, versículo 1. Listo. Sin embargo, ¿ese es el trono de Cristo? ¿Es ese su trono? Hermano Carlos Andrés, hace Sí. énfasis en el trono del Padre. Le está Ujú. compartiendo un momento trono con el Padre, el reino de la gracia en todo reino debe de haber un trono.
Y los dos versículos, tanto Hebreos 8:1 como Apocalipsis 3:21, hace énfasis en el trono del Padre. Él está sentado a la derecha del trono del Padre. Muchas gracias, hermana. Entonces estamos mirando que no es el trono del Hijo, sino que es el trono del Padre. Bien, ahora, la pregunta 9 es muy importante. ¿Continuará siempre sentado en ese trono? Es decir, ¿Cristo Jesús estará sentado en el trono de su Padre siempre? Bueno, quiero que por favor alguien me ayude en 1 de Corintios 15:24. Por favor, alguien que no haya leído. 1 de Corintios 15:24. Amén. Dice, entonces vendrá el fin y Cristo entregará el reino a Dios y Padre cuando haya quitado todo dominio, toda autoridad y potencia. Muy bien. Entonces, según el versículo 24 de 1 de Corintios 15, Cristo Jesús no estará sentado para siempre en el trono de su Padre, ¿no es cierto? O estará sentado con su Padre en su trono, sino que Cristo entregará el reino o entregará ese trono a su Padre. Ahora, más adelante en la lección miraremos los momentos específicos en los cuales Cristo entrega su trono, recibe su propio trono, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ahora sí, el versículo, la pregunta 10 dice, ¿hasta cuándo poseerá su propio trono? Bueno, quiero que por favor un hermano me ayude con Lucas 1, 32 y 33 y otra persona con Salmos 89, los versículos que aparecen en pantalla. Vamos a leerlos, por favor. Amén. Será grande y será llamado hijo de luz, un hijo Hijo del en el Altísimo. Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Bien. Y Salmos 89, 29 y después del mismo capítulo, el 35 al 37, otra persona, por favor. 29. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Y del 35 al 37, hermanita, por favor. 35 al 37 dice, una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Muy bien. Entonces, miren que estamos viendo que Cristo Jesús está sentado con su Padre en el trono. Sin embargo, no estará sentado en el trono de su Padre para siempre. Llegará un momento en el cual Cristo Jesús se sentará en su propio trono. Y una vez que Cristo Jesús se siente en su propio trono, ¿hasta cuándo poseerá ese trono? Bueno, según los versículos que hemos leído, hasta la eternidad, ¿cierto? Se utilizan varias analogías. Una de ellas es que el trono de Cristo durará como los días del cielo, dice uno de los versículos, y así como el cielo dura, digamos, o va a... sí, dura por la eternidad, o como el cielo es un símbolo de eternidad, el trono de Cristo también será eterno, o como el sol es un símbolo de una lumbrera imponente, majestuosa y que dura por siempre, el trono del Señor será como el sol, dice otro de los versículos. Y en el libro de Lucas específicamente y directamente dice que el trono de Cristo reinará para siempre. ¿Listo? Ahora, la pregunta 11 no vamos a entrar en detalles, ya lo habíamos explicado según el libro de Hebreos 1:8, qué significa que tenga un cetro de justicia. Y habíamos dicho que tal cetro, tal reino, por lo tanto,
el versículo dice que Cristo Jesús, en el versículo 8, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de equidad, el cetro de tu reino, tiene un reino que es eterno, tiene un reino que es para siempre y tiene un reino de justicia. ¿Listo? Tiene un reino de justicia. Ahora, quiero que por favor leamos, aquí en la pregunta 12 no estaba, ¿no es cierto? No estaba, pero aquí debería estar realmente la cita, que es Hebreos 1:9, ¿listo? Porque esta palabra, ¿cuál es el significado de la palabra iniquidad? La pregunta pues queda como en el aire porque pareciera que no sabemos dónde está la palabra iniquidad, pero la palabra iniquidad está en Hebreos 1:9, así que por favor alguien que me ayude con la cita, Hebreos 1:9. Amén. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por eso te ungió Dios, tu Dios, con oleo de alegría, más que a tus compañeros. Muy bien, listo. Entonces, dice el versículo 8, tú tienes un reino eterno, un reino que dura para siempre, cetro de justicia es el centro de tu reino, porque amas la justicia. Unimos los dos versículos, porque amas la justicia y aborreces la iniquidad. O dicen otras versiones, y aborreces la maldad. Entonces, ¿qué quiere decir que Cristo Jesús tenga un reino que es un reino de justicia, pero que es un reino que odia o aborrece la iniquidad? Bueno, había una explicación a pie de página, una nota a pie de página, y nos dice que el Señor odia la anarquía, no tolera la anarquía, no tolera a quienes quebrantan la ley o a quienes viven en pecado, y es por eso que nosotros estamos llamados a la santificación, ¿cierto? A la santidad. Es decir, que quienes anhelemos formar parte del reino de Cristo, debemos aprender a vivir vidas en justicia o en obediencia. ¿Listo? Ahora, el versículo dice, amas la justicia, odias la iniquidad, y por eso te ungió Dios con óleo de alegría, con preferencia sobre tus compañeros, ¿cierto? Entonces, ¿quién ungió al Hijo de Dios? Según el propio versículo, pues Dios lo ungió. Las palabras textuales es, por eso Dios te ungió. ¿Listo? Dios ungió. Ahora, yo quiero que por favor, a pesar de que no aparecía en la lección, vayamos a Salmos capítulo 45, versículo 7. ¿Listo? Salmos capítulo 100, perdón, capítulo 45, versículo 7. Y leamos, por favor, alguien que me ayude. De los que no han leído, yo sé que aquí estamos ya bastantes. Sabemos, desde la última vez que vimos, se han conectado 6 personas más. Alguien que me ayude, por favor. Versículo Salmos 45, 7. De los que no han leído. 45, ¿qué, hermano? 7, el versículo 7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Muy bien. Entonces, miren lo que yo les estaba diciendo. Pablo, de una forma muy inteligente, siendo guiados por el Espíritu Santo, por supuesto, toma versículos del Antiguo Testamento y les dice a los judíos a quienes les está escribiendo, estos versículos se cumplen en Cristo. El Salmo capítulo 45 es un salmo que habla acerca del ungido del Señor, ¿cierto? Y si leemos el versículo 6 y 7, dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por eso te ungió Dios, tu Dios, con óleo de gozo más que a tus compañeros. Es decir, exactamente los mismos, Hebreo capítulo 1, versículos 8 y 9. Pablo los cita y como viene hablando de Cristo, les dice, estos versículos se cumplen en Cristo, ¿cierto? Él va a recibir el trono. Ese trono va a ser eterno. Ese trono va a ser para siempre. Cristo Jesús tendrá un reino de justicia, ¿no es cierto? Y ha sido ungido por Dios. ¿Listo? Ha sido ungido por Dios. En este grupo hemos tenido la oportunidad en más de una ocasión de poder estudiar, por ejemplo, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, la profecía de las 70 semanas. Y nosotros, gracias al Señor, creo que ya tenemos claro qué significa ser ungido por el Señor, ¿cierto?
o ser el ungido del Señor, ¿cierto? En la antigüedad, en la antigüedad, eh, se ungía a los sacerdotes, a los profetas, pero también se ungía a los reyes, ¿cierto? A los reyes. Y de una forma muy clara, muy específica, cuando en la Biblia se habla de el ungido del Señor, ¿no es cierto? De una forma muy especial y muy directa, hace referencia a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el Mesías príncipe, ¿cierto? Que habría de venir. Y esa palabra o esa expresión Mesías que se cumple de forma directa en la persona de Cristo Jesús, significa precisamente en hebreo el ungido, ¿cierto? Es decir, el Señor Cristo Jesús fue ungido por Dios. Cuando estuvo en esta tierra, fuimos testigos y se registran en las escrituras, prueba de esa unción. Eso, prueba de esa unción. Entonces, para quienes estaban recibiendo la carta, no era, es decir, no era una alegoría que no entendieron, ¿cierto? Cuando Pablo les viene hablando de Cristo, les dice, ahora Dios nos habla a través de Cristo. Les dice que Cristo es Dios, que es el unigénito, que es el creador, que es el sustentador, que reinará por siempre. Y cuando les dice, por eso fue ungido por Dios, para las personas que estaban recibiendo la carta, pues fue inevitable que ellos pensaran en el bautismo de Cristo Jesús y cómo Cristo Jesús en ocasión de su bautismo fue ungido por el Señor. Y se vieron manifestaciones de dicha unción, ¿cierto? Porque una vez más, Pablo trata de traer los versículos que se aplican en Cristo, mostrárselos al pueblo judío para que entiendan quién es Cristo Jesús, su divinidad, su naturaleza, su misión, y que puedan entender lo que les va a decir más adelante. Bien, ¿hay alguna, creo que alguien preguntó algo o alguien escribió algo? Sí, Carlos Andrés, en el chat hay una pregunta de nuestro hermano Fernando, quien aprovecho y lo saludo. Dios lo bendiga, hermano. La pregunta dice así: ¿Cristo tendrá su trono eternamente en la tierra con su pueblo cuando descienda del cielo con la nueva Jerusalén? Muy bien, listo. Entonces, la pregunta del hermano Fernando, gracias hermano, es ¿en qué momento Cristo Jesús toma posesión de su trono? ¿Cierto? ¿En qué momento Cristo Jesús toma posesión de su trono? Yo quisiera escuchar a mis hermanos, por favor. ¿En qué momento Cristo Jesús toma posesión de su trono? Hermanos. Bueno, pero Hermano Andrés, Carlos Andrés, bájale volumen, por favor. El, Señor La Jesús, hermanita que iba a hablar y después mi papá. el Señor Jesús tomará su trono cuando termine su obra sumo sacerdotal en el santuario celestial. Bien, El hermana, papá. precisamente al terminar el tiempo de gracia, el Señor Jesús se cambia sus vestiduras sacerdotales a sus vestiduras reales. Y recuerden que en los eventos finales hay un evento después del cierre de la gracia, que es la coronación de Cristo. Entonces el Señor es coronado. Él viene con sus vestiduras como Rey de Reyes y Señor de Señores, y será su reino que lo va a compartir por la eternidad con sus hijos, de acuerdo a como dice Daniel capítulo 7. Muy bien, gracias. Miren, hermanos, la pregunta que hace el hermano Fernando es muy interesante, ¿cierto? Porque según la Biblia, una cosa es, recibir el trono o recibir el reino y otra cosa es tomar posesión de él. Vuelvo y Pues repito. Una cosa es recibir el reino y otra cosa es tomar posesión de él, ¿cierto?
Según las Escrituras, ¿en qué momento se le entregó al Señor Jesús el reino? Bien. Quiero que vayamos. Hermano Andrés, he entendido que él recibió el reino, mas no tomó posesión de él. Cuando asciende al cielo después de la resurrección, se presenta ante el Padre y pues se le hace ese recibimiento por parte de todos los ángeles en ese momento. Vamos a ir, gracias hermana por participar, vamos a ir al libro de Daniel, por favor. Vamos a ir a Daniel capítulo 7. ¿Listo? Daniel capítulo 7. De los versículos 9 en adelante nosotros tenemos una visión del juicio divino, ¿no es cierto? Y entonces quiero que por favor, vamos a tomarnos unos minuticos aquí, después vamos, ya creo que nos faltan pocas preguntas, vamos a terminar a tiempo, pero esta parte es importante. El versículo 9 dice, Daniel 7:9. Mientras yo miraba, fueron puestos tronos, y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y su cabello y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego salía delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio, y los libros fueron abiertos. Entonces miré a causa de las palabras tan arrogantes que hablaba el cuerno, miré hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. A las otras bestias se les había quitado su poder, aunque se les concedió una prolongación de su vida hasta cierto tiempo. Seguí mirando la visión de noche y vi que con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él. Y ojo al versículo 14, y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron, y su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido, ¿cierto? Y después nosotros también podemos terminar de leer de los versículos 26 al 28, ¿cierto? Del mismo capítulo. Lo que estamos mencionando se explica a mayor claridad en el libro Cristo y su santuario, ¿cierto? O de forma general en los escritos de la hermana de White. Yo voy a buscar la cita y la voy a enviar hoy en la tarde con la ayuda del Señor para que nosotros podamos entender bien estos dos momentos, ¿no es cierto? Cristo Jesús viene al Padre y se le entrega el reino, ¿no es cierto? Cuando inicia el juicio investigador. Así lo presenta la Escritura. ¿Cierto? Así lo presenta la Escritura y lo presenta el Espíritu de profecía. Pero realmente Cristo Jesús, a pesar de que le fue dado el dominio, el reino, Jesús toma posesión de ese reino en los momentos que se han manifestado anteriormente. Cuando Cristo Jesús termina su ministerio sumo sacerdotal en el lugar santísimo, sale del lugar santísimo, se cambia sus vestiduras y comienza a reinar por la eternidad. Juntamente con aquellos que esperemos nos encontremos aquí, podamos ser contados entre los santos, ¿cierto? Bien. Hermanos, ¿en cuál pregunta íbamos? Ah, sí, versículo 15, pregunta 15. La pregunta 15 dice, ¿qué significa ungirlo con óleo de alegría? Porque lo leímos, tanto en Hebreos capítulo 1 como en Salmos capítulo 45, que son los mismos versículos, simplemente que Pablo los cita al Nuevo Testamento, se dice que Cristo Jesús fue ungido por Dios, por su Dios, y que fue ungido con óleo de alegría más que a sus compañeros. O dice literalmente la Biblia, fue ungido con óleo de alegría con preferencia sobre sus compañeros o más que a sus compañeros. ¿Listo? Entonces, para responder a esa pregunta, se cita el Isaías 61, de 1 al 3. Esos versículos los leyó Cristo Jesús estando en la sinagoga y después de leerlos les dijo, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros y por eso lo querían apedrear, ¿cierto? Pero nosotros allí encontramos en qué consiste el ministerio y el mensaje que Cristo Jesús vino a realizar en esta tierra y vino a dar en esta tierra, ¿cierto? Cuando nosotros leemos Isaías 61, versículos 1 al 3, nosotros encontramos el siguiente mensaje. Es un versículo que yo estoy seguro que muchos de nosotros o muchos de ustedes conocen de memoria,
porque dice de la siguiente manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para predicar buenas nuevas a los pobres, me envió a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel, a proclamar el año de buena voluntad del Eterno, el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados y a ordenar a los afligidos de Sión gloria en lugar de ceniza, perfume de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Eterno para gloria suya. Hermanos, díganme si este no es un mensaje de bienaventuranza. Dígame si este no es un mensaje de alegría, un mensaje de bendición. La misión de Cristo Jesús en esta tierra fue una misión muy especial que encontraba en estos principios la explicación suficiente para su ministerio, ¿cierto? Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo aquí es: Cristo Jesús fue ungido por su Padre, nosotros lo contemplamos, le está escribiendo al pueblo judío, y esa unción fue una unción con óleo de alegría más que a sus compañeros, ¿cierto? Y allí hace referencia a no que Cristo Jesús haya sido escogido entre los que estaban allí, entre los otros hombres comunes y corrientes como lo somos nosotros, y no representa igualdad, como si Jesús estuviera al mismo nivel, sino sociedad, es decir, juntamente con otras personas que acompañaron su ministerio, Cristo Jesús tenía preeminencia, ¿no es cierto? Era superior a todos ellos, pero su misión y su ministerio fue un ministerio que recibió la unción de parte del Padre y del Espíritu Santo para hacer un ministerio de alegría, una bienaventuranza, ¿cierto? Una bienaventuranza. Ahora, después de que Pablo les presenta esta faceta del ministerio de Cristo Jesús a los hebreos, a los judíos, Pablo vuelve y retoma algo que ya hasta este momento lo ha dicho por lo menos en 3 ocasiones en 10 versículos. Es decir, es muy poquita extensión para que se repita con tanta incidencia, digámoslo así, el mismo mensaje, pero no es casualidad. ¿Listo? En el versículo 10, Pablo vuelve y retoma algo que ya les ha dicho con anterioridad a los hebreos, ¿no es cierto? Les dice: también le dijo el Padre, hablándole al Hijo: tú, oh Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obras de tus manos. ¿Listo? Por lo tanto, la Biblia presenta que Cristo, una vez más, como ya lo dijo en el versículo 2 y como lo ha dicho en el versículo 3, nuevamente vuelve a identificar la faceta de Cristo Jesús como Dios, como Señor y como Creador, ¿no es cierto? Y como Creador. Cristo Jesús fue el que puso los cimientos de la tierra, ¿cierto? Ahora sí, después de decir: tú, oh Señor, pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos, el versículo 11 y 12 dice: ellos perecerán, es decir, los cielos perecerán, ¿cierto? Pero tú permaneces. Todos ellos envejecerán como un vestido, como un vestido, como un manto los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Entonces presenta la naturaleza del Señor como una naturaleza inmutable, ¿cierto? Pero también presenta Pablo de que un día esos mismos cielos y esa misma tierra que Cristo Jesús creó y de la cual puso el fundamento, perecerá. Pero esa expresión perecer no hace referencia a que dejarán de ser y simplemente así, ahí se acabó y morirán y entonces este mundo será destruido por completo y no más, sino que hace referencia a otros versículos como 2 de Pedro 3, 5 y 6 y como Apocalipsis 21, 1 y 5, donde se habla de que el cielo perecerá, pero que inmediatamente ese cielo perezca, el cielo y el mundo en general, porque el cielo y tierra son dos expresiones que engloban de cierta manera este mundo como lo conocemos, el mundo será rehecho, ¿cierto?
Alguien que me ayude con segunda de Pedro 3, 5 y 6, por favor. Segunda de Pedro 3, 5 y 6. Dice la palabra de Dios. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Muy bien. Entonces, miren qué interesante. En el diluvio dice Pedro que el mundo pereció, pero eso no quiere decir que entonces en el diluvio este mundo se destruyó y dejó de ser, porque ¿dónde estamos nosotros ahora? Pero lo que sí sucedió, y la hermana Joy lo confirma, ¿no es cierto?, a través de la inspiración que le dio el Espíritu Santo, que el mundo fue prácticamente reconstruido, es decir, el mundo como lo conocemos hoy no era el mundo que se conocía antes del diluvio, ¿cierto? Estas elevadas montañas, estos caños que hoy tenemos, cañones, perdón, que hoy tenemos en el mundo, antes no era así, antes el mundo tenía, digamos, un perfil mucho menos brusco, por decirlo de alguna manera, pero el mundo fue rehecho. Cuando Pedro dice que el mundo pereció, no significa que fue extinguido, sino que tuvo una naturaleza y una forma diferente. Y cuando leemos Apocalipsis 21 se nos presenta el mismo principio, ¿no es cierto? ¿Cuál es el principio? Que los cielos y la tierra serán vueltos a crear. ¿Listo? Por lo tanto, Pablo presenta no solamente la faceta de Cristo Jesús como creador, que ya la había presentado en otros versículos dentro de este mismo capítulo, sino que cuando dice que los cielos perecerán, pero que Cristo, el Señor, permanece para siempre y es el mismo y sus años no se acaban, también está haciendo referencia a su poder creador en el porvenir, ¿cierto? Es decir, a cómo la promesa de unos cielos nuevos y una tierra nueva en Cristo Jesús será una realidad. ¿Listo? Ahora, hay algo importante que dijo alguna de nuestras hermanas, discúlpenme que yo la verdad, pues como estoy viendo la pantalla no puedo ver son las personas que abren el micrófono, pero una de nuestras hermanas iniciando la lección mencionó que Pablo hace mucho énfasis en la naturaleza de Cristo, ¿cierto? Y lo hemos mencionado anteriormente. Pablo quiere que quede claro en la mente de todos los que lean la carta, tanto hebreos como judíos, como en la posteridad, que Cristo Jesús es Dios, ¿cierto? Que Cristo Jesús es Dios. Y en el versículo 12, como lo leímos ya, Pablo vuelve a decir, porque tú eres el mismo y tus años no se acabarán, ¿cierto? Aquí yo he puesto, aquí en la pregunta 18, la cita nuevamente. Yo quisiera que vayamos para que podamos entender bien esta estructura que está utilizando Pablo. En el Salmo 102, Pablo dice en el versículo 25 al 27. Salmo 102, 25 al 27. En el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos como un vestido se envejecerán, como un vestido los mudarás y descartarás, pero tú eres el mismo y tus años no se acaban. Entonces Pablo les vuelve a decir, hermanos, estos versículos se cumplen en Cristo. El libro de los Salmos, al cual ustedes dicen, le dice a los judíos, al cual ustedes dicen creerle, al cual ustedes dicen aceptar como la palabra inspirada, estaba hablando de Cristo. Y ustedes aceptan el libro, pero rechazan a Cristo. Entonces no estamos en nada, le está diciendo el pueblo judío. Está presentando de una forma magistral cómo todos estos versículos se cumplen en la persona de Cristo Jesús. ¿Listo? Ahora sí, versículo 13. Ya estamos llegando al final del capítulo. Perdón. Estamos llegando al final del capítulo. El versículo 13 dice, ¿y a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Muy bien.
Entonces, la pregunta del versículo, la pregunta 19 es, ¿a quién dijo el Señor, siéntate a mi diestra? ¿A quién le dijo el Señor, siéntate a mi diestra? Muy bien. Entonces, vamos a leer, por favor, Salmo 110:1. ¿Listo? Salmo 110:1. Salmo 110:1. Pablo, en Hebreos 1:13, hace la pregunta. Porque a cuál de los ángeles, ya sabemos que la pregunta es retórica, ¿cierto? Antes ya Pablo había dicho, porque siendo Cristo muy superior a los ángeles, porque a ninguno les dijo, mi hijo eres tú. O dice, o porque a cuál de los ángeles le dijo, mi hijo eres tú. Ya sabemos cuál es la respuesta, a ninguno. Entonces, ahora Pablo vuelve y toma el mismo argumento y les dice, ¿a cuál de los ángeles les dijo, siéntate a mi diestra? Pero Pablo lo que está haciendo es citando el Antiguo Testamento. ¿Dónde lo cita? El Salmo 110:1. Ojo como dice el versículo. Dijo el Eterno a mi Señor. Dicen otras versiones, dijo el Señor a mi Señor. ¿Listo? Aquí había una nota, ¿cierto? Aquí había una nota y dice que en el sentido más estricto, ¿no es cierto? En el sentido más estricto, la traducción correcta no debería ser Señor, sino la palabra que se utiliza en el hebreo es Adonai, ¿no es cierto? Es decir, dijo Jehová Adonai, es decir, dos nombres que le pertenecen solamente a Cristo Jesús, pero que son nombres propios, ¿no es cierto? En otras palabras, una traducción un poquito más real sería, y le dijo Dios a Dios, ¿listo? O le dijo Jehová a Adonai. En nuestras Biblias dice, le dijo el Señor a mi Señor, ¿listo? Señor es una expresión que se utiliza para Dios, pero que en el mundo en que vivimos se la puede utilizar para otras personas o se utiliza en otros contextos, ¿no? Entonces, por eso ofrece un poquito de confusión, pero realmente el versículo dice, le dijo Jehová a Adonai, o le dijo Dios a Dios, ¿no es cierto? ¿Y qué le dice? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, la pregunta es, ¿a quién le dijo? ¿A quién le dijo? Bueno, por favor, una vez más, eso no estaba en la lección, pero yo creo que nos contextualiza muy bien y nos ayuda a entender quién es, le dijo el Señor a mi Señor, o quién es Jehová le dijo a Adonai. Por favor, vamos a ir, Mateo capítulo 22. ¿No? Entonces, dice del versículo 41 al 46, lo voy a leer rápidamente. Y cuando estaban juntos los fariseos, Jesús les preguntó, ¿qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Es decir, ¿cuál es el concepto que tienen ustedes de mí? Y ellos le dicen, ¿de quién es hijo de David? Y Jesús les dice, ¿cómo David, conmovido por el Espíritu, lo llama Señor cuando dice? Es decir, Jesús está diciendo, en esta traducción que nosotros tenemos, cuando le dice, le dijo el Señor, el Eterno, a mi Señor, es decir, al Cristo. Cristo Jesús está explicando el versículo. Y dice, ¿cómo pues David, movido por el Espíritu, lo llama Señor cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies? Entonces, Jesús le está diciendo, ¿cómo si ustedes dicen que soy hijo de David? ¿Cómo es que David, siendo movido por el Espíritu Santo, me llama Adonai o me llama Señor? ¿Cómo es posible? Si Señor no le puede, Señor, es decir, no le puede decir David Adonai o Eterno o Señor a alguien que es su hijo. ¿Cómo es posible que suceda eso? Y la palabra dice, si David lo llama Señor, ¿cómo es pues su hijo? Y nadie le pudo responder. Desde aquel día nadie osó preguntarle más. Pero entonces lo que quiero resaltar en este versículo es que el mismo Cristo nos dice quién es el segundo Señor que aparece en nuestras traducciones. Y dice que es Él.
Por eso dice, ¿cómo si yo soy hijo de David? ¿Cómo es que David me dice Señor? ¿Cierto? Entonces, a la pregunta, ¿a quién le dijo el Señor, siéntate a mi diestra? La respuesta es a Cristo. A Cristo le dijo, siéntate a mi diestra. ¿Cierto? Ahora sí, el versículo 20 ya lo habíamos leído, ¿cierto? Que la pregunta, ¿a cuál de los ángeles? No es que esté comparando a Jesús con un ángel, con un ser creado, sino que es una pregunta retórica. Así como dice, ¿a cuál de los ángeles les dice, mi hijo eres tú y yo seré tu padre? A ninguno, porque Cristo es superior, según la correcta traducción del versículo 4, que fue lo que leímos hace un momento, ¿cierto? O que explicamos hace un momento. Y acá es lo mismo, en el versículo 13 dice, de Hebreos, dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, siéntate a mi diestra? A ninguno, porque Cristo Jesús no es un ángel, no es un ser creado, mejor, no es un ser creado, sino que está por encima de todos ellos porque es Dios. Lo ha venido repitiendo en todos los versículos. ¿Listo? Y vamos con la parte final. La parte final del versículo 13 dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿cierto? Entonces, ¿hasta qué hora se sienta a la diestra del Padre? Es decir, ¿hasta qué momento? Recuerden que nosotros habíamos estudiado que Cristo Jesús está sentado a la diestra del Padre, ya lo habíamos leído. ¿Hasta cuándo va a estar sentado hasta la diestra del Padre? Hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, ¿cierto? Por estrado de sus pies, es decir, hasta que sus enemigos sean derrotados, ¿cierto? El estrado es, una traducción más actual de estrado es una plataforma, ¿no es cierto? Un púlpito, algo sobre lo que uno pone los pies o algo sobre lo que uno se sube, ¿cierto? Que está por debajo. Entonces, ¿hasta cuándo Cristo puede estar sentado en el trono de su Padre o a la diestra de su Padre? Hasta que sean puestos los enemigos por estrado de sus pies, ¿cierto? ¿Quién los pondrá? Según Primera de Corintios 15, 28, el mismo Padre le sujetará a él todas las cosas, dice, ¿cierto? Y algo muy importante que quiero terminar en estos 2 minuticos que me quedan, la pregunta 23. La pregunta 23 es muy importante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hoy ustedes saben que están en más auge que nunca el universalismo, ¿cierto? Y entonces muchos han tomado estos versículos para decir, no, es que la Biblia dice que Cristo Jesús estará sentado en el trono de su Padre y se levantará para tomar su trono hasta cuando se haya puesto a los enemigos por estrado de sus pies, ¿no es cierto? O hasta que Jesús esté sobre ellos. Y entienden esta afirmación como si eh, aquellos enemigos se fueran a convertir, ¿cierto? Porque entonces el Señor, como el Señor quiere que nosotros, que todos nos salvemos, y como Él tiene el poder para hacer lo que quiere, si quiere que todos nos salvemos, a todos nos va a salvar. Pero eso no es lo que está diciendo la Biblia, ¿cierto? ¿Significa esto que sus enemigos se convertirán? No, pero sí significa que estarán bajo su dominio. Lo quieran o no, estarán bajo su dominio. ¿No es cierto? Entonces, la pregunta 24 decía, ¿qué hará el Hijo de Dios con sus enemigos cuando le sean entregados y puestos bajo de sus pies? Pues la palabra de Dios es clara, serán exterminados, tendrán que morir, pero da la razón. Y si nosotros vamos a Lucas 19:27, dice que a estos enemigos la palabra que utiliza es los degollará o los matará, ¿no es cierto? ¿Y por qué los matará? Porque nunca quisieron ser gobernados por el Hijo de Dios. Por eso tendrán que morir, tendrán que ser exterminados, ¿cierto? Muy bien. El último versículo de Hebreos 1:14 dice, no son todos ellos, hablando de los ángeles, espíritus servidores enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. Entonces, ¿qué oficio ocupan los ángeles? Parte final, servir y ministrar. ¿Y a quién ministran? A los que esperemos que estemos allí, por la gracia del Señor, de heredar la salvación. Muy bien, hermanos. Hemos terminado el estudio de Hebreos capítulo 1. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud o algún aporte, algo que se le haya escapado a este servidor y que usted quisiera resaltar. Hermanos.
Gracias, hermanito Carlos. Estuvo muy bien explicada la lección. Me pareció algo muy bonito. Gracias, hermano. Hermano, ¿Sí? la palabra de Dios me dice que poseerá el trono de David su padre. Bueno, estamos hablando que David tuvo un trono en esta tierra y Cristo lo va a tener, pero eternamente. A eso es que se refiere. No es que David sea mayor que Jesús, porque bueno, ya lo dice acá cuando estuvimos leyendo, cuando en Mateo 22, donde él pues hace énfasis, ¿cómo puede ser su padre si él mismo dice, le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra? Entonces, que a lo que voy yo acá, con el trono de David su padre, es que, como ya dije al principio, David tuvo un trono en esta tierra y Cristo también lo va a tener. Cristo es descendiente de David según la carne, ¿sí? Pero no porque, no en el modo divino, porque David tuvo un principio, tuvo un final, era humano, ¿sí? Fue, fue creado, pues fue un ser creado, un ser de esta tierra, y Cristo ha sido eterno, por la eternidad, digámoslo, su divinidad, Él es eterno. Entonces, de ese modo es que va a poseer el trono de David, su padre, porque Cristo va a tener trono en esta tierra, va a ser nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores por la eternidad. Gracias, Muy hermano. bien. Muchas gracias, don Ángel. ¿Hay alguien más que quisiera hacer algún aporte? Mi hermano Salvador, para gloria y Sí, honra del cuénteme, Señor, hermanito. para gloria y honra del Señor, gracias por esa misión que ha tenido el hermano de nuestra cabeza. Mi hermano. Está muy corto. O sea, que se acerque hermano Jairo al micrófono, que está como muy retirado y no se le escucha. Bueno, muy bien, mis queridos hermanos. De pronto al hermano Jairo no lo alcanzamos a escuchar bien en este momento. Esperamos que de pronto si hay algún aporte se pueda hacer posteriormente y si hay alguna inquietud pues la puedan resolver a continuación. Yo quisiera que termináramos este espacio con una oración. ¿Listo? Voy a pedirle el favor a mi papá que nos dirija en una oración, por favor, para concluir este espacio y darle continuidad al servicio. Vamos de rodillas, por favor, hermanos. Un feliz sábado para todos. Bendito Padre Celestial, a usted damos honra, gratitud y alabanza. En el nombre de Jesucristo y su justicia, acudimos a usted para agradecerle por esta palabra estudiada esta mañana. Gracias porque el que nos salvó, el que se hizo uno con nosotros, es Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Gracias, Padre, porque podemos confiar en sus méritos, porque Él nos considera sus hermanos. Él es nuestro hermano mayor. Él nos reconoce como sus hermanos al haber aceptado su justicia. Gracias, Padre, porque usted nos reconoce como sus hijos y por lo tanto hermanos en Cristo. Él es nuestro hermano mayor, nuestro modelo, nuestro ejemplo. A Él sea la gloria, la alabanza. Él es nuestro creador, nuestro sustentador y soberano Rey. En esta hora, Señor, muchas gracias por el estudio que ha tenido Carlos Andrés. Gracias por los que hacen posible la traducción de estas escuelas sabáticas y gracias a nuestros hermanos que han estado atentos, participando en este bello momento. Que la honra, la gloria sean dadas a ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, agradecemos a Carlos Andrés por la amabilidad que ha tenido de compartirnos este tema. Esperamos con la ayuda de Dios poder
hermana Argenis, con usted, continuar en el próximo sábado, poder continuar con el estudio de la lección número 3. Bueno, nos hemos visto muy bendecidos, ¿verdad? Con la lectura del libro Carta a los Hebreos, con el libro de M.L. Andreasen sobre el santuario. Será una bendición poder seguir leyendo, escuchando, hermano Sebastián, muchas gracias. Será de gran bendición poder seguir escuchando estos audios y lo más seguro es que en el evento que sigamos escuchando estos audios, vamos a seguir aprendiendo. Hermanos, a todos aprovecho este momento para saludarles. Un feliz santo sábado a cada uno de ustedes para la gloria de Dios. Vamos a aprovechar entonces el tiempo que nos queda para poder, antes de iniciar con el tema de esta mañana, poder hacer una alabanza al Señor y poder quizás orar, que nuestros hermanos puedan también expresar en sus oraciones la gratitud, la alabanza a nuestro Dios en esta hora. De manera especial saludo al hermano Germán. Don Germán, como siempre, es de mucho agrado que esté con nosotros y a todos los hermanos que están con nosotros. Hay una persona que está conectada sin el nombre. Está solamente como Fone. No sé si es Lucas o es Anita Portilla, por favor confírmeme. Es la persona a quien no la voy a nombrar, aparte de mi hijo Andrés, hermana Zoraida, hermano Jairo, hermanita Adriana, hermana Argenis, hermana Estefanía Cabrera, hermana Lisa, hermana Olguita, Jorge Humberto, el hermano Fernando, Sebastián, el hermano Germán, la familia López, la hermana Mónica y la hermanita Anita Medina. La persona que está conectada como Pone, por favor. Hermano Carlos, buenos días, soy yo. Qué pena que se me olvidó poner el nombre. Recuérdeme su nombre, qué pena que no la escucho, no la identifico con la voz. Escúcheme. Diana Murillo. Dianita. Está bien, Sí, Dianita. Escúcheme usted porque no la había identificado. Ok, perfecto. Muchas gracias, hermana Dianita, por hacernos saber. Muy bien, entonces, hermanos, vamos a permitir que un himno de alabanza pueda recordarnos el honor a Dios y que en esta mañana podamos ser regocijados, ¿cierto? Regocijados precisamente con la alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cantar entonces, hermanos, este himno. ¿Qué fue? Con el incienso de gran